Trabajo en una oficina en Veracruz y llevo una vida bastante rutinaria. Mi esposa, Luz Marí, se encarga de la casa y tiene un talento especial para la cocina. Prepara los platillos típicos con paciencia, sobre todo durante la Semana Santa, cuando seguimos tradiciones como comer pescado, preparar capirotada y decorar la casa con flores y ramos bendecidos. Nuestro hijo, Celso, tiene 16 años y es curioso y observador. Disfruta participar de los rituales familiares, aunque a veces se muestra escéptico ante ciertas supersticiones locales. La Semana Santa para nosotros no es solo una celebración religiosa, sino también un momento de reunión y cuidado de la casa, con la sensación de que cada detalle mantiene viva la tradición familiar. El domingo por la mañana, después de la misa de Ramos, regresábamos a casa con las manos llenas de ramos y flores recién bendecidas. La luz de Veracruz se filtraba por las ventanas mientras caminábamos por la calle, y Celso cargaba con cuidado su ramo más grande, orgulloso de su participación en la ceremonia. Al entrar, un aire familiar de la casa nos recibió, mezclado con los aromas que Luz Marí había preparado para la Semana Santa. En la cocina, todo parecía ordenado como de costumbre. Luz Marí había adelantado parte de la comida. El pescado fresco estaba listo para la cena, y los ingredientes de la capirotada reposaban en la mesa, cuidadosamente acomodados. Cada detalle reflejaba la rutina y el cuidado que ella ponía en mantener la casa impecable durante las celebraciones. Un olor extraño me sorprendió apenas crucé el umbral de la cocina. Era un aroma intenso, penetrante, a carne podrida, que no tenía sentido alguno entre los alimentos frescos. Mi primera reacción fue inspeccionar el pescado y los vegetales, pensando que algo se había estropeado, pero todo estaba en perfecto estado. La cocina permanecía limpia, la higiene intacta. Luz Marí también percibió el olor y frunció el ceño, moviéndose con rapidez para revisar cada rincón. Revisó la basura, los cajones, los estantes, incluso el congelador. Sin embargo, no encontró nada que pudiera justificar aquella fragancia nauseabunda. Cuando volvió junto a mí, el aroma había desaparecido de la misma manera que apareció, dejando tras de sí un silencio inquietante. Quedé inquieto durante unos instantes, como si la casa misma hubiera respirado de manera diferente. Traté de convencerme de que era producto del cansancio o de la imaginación, y seguí a mi familia hacia la mesa para disfrutar del almuerzo. Celso bromeaba sobre las bendiciones del domingo, y Luz Marí retomaba su sonrisa habitual, pero yo no podía dejar de mirar hacia la cocina, como si esperara que algo surgiera otra vez. Más tarde, mientras el día avanzaba, empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Manchas de humedad en las paredes que desaparecían al acercarme. Sombras mínimas en los rincones que parecían moverse con la luz, y la sensación persistente de que algo en la cocina no estaba del todo bien. Cada paso que daba, cada vistazo que lanzaba al refrigerador, me generaba un escalofrío que no encontraba explicación. Evité comentar mis sospechas con Celso. Su imaginación adolescente podría convertir cualquier historia en un cuento aterrador, y no quería que su día de domingo se arruinara. Luz Marí parecía ajena al trasfondo de mi inquietud, concentrada en los preparativos y en mantener todo en orden. Esa aparente normalidad me parecía extraña, como si yo fuera el único en percibir algo fuera de lugar. Antes de que cayera la noche, cada vez que pasaba cerca de la cocina, el olor regresaba en ráfagas apenas perceptibles, como un susurro que se colaba entre los muebles. Sentía un peso en el pecho, una ansiedad que no podía definir. Lo cotidiano de nuestra casa, los olores familiares y la rutina de la Semana Santa, de repente se mezclaban con algo indefinible y perturbador, dejando un recuerdo que se grabaría con fuerza en mi memoria. La noche del lunes, Celso se despertó sudando y con el rostro pálido. Su respiración era rápida, y sus palabras llegaron atropelladas mientras describía un sueño que lo había aterrorizado. Sombras que entraban por la puerta de la cocina, llevándose la comida y dejando manchas oscuras en las paredes. Intenté tranquilizarlo, diciéndome a mí mismo que eran los miedos típicos de un adolescente,
y que el cansancio acumulado podía intensificar sus sueños. El martes, cuando la casa se sumía en el silencio, un olor putrefacto volvió a invadir la cocina. Era más fuerte que el anterior, penetrante y persistente. Me desperté con un peso en el pecho, un nudo que dificultaba respirar con normalidad. Caminé hacia la cocina con pasos lentos, inspeccionando cada superficie, revisando la basura y el congelador, pero todo permanecía inalterado. El aire estaba quieto, y sin embargo, el aroma seguía flotando un instante, apenas perceptible, antes de desvanecerse. Los sonidos comenzaron esa misma noche, primero suaves, luego más claros, pasos que se desplazaban por la casa, precisos, rítmicos, como si alguien caminara deliberadamente por los pasillos mientras todos dormíamos. Me incorporé varias veces, cada vez con el corazón acelerado, y revisé los cuartos de Luz Marí y Celso. Ambos dormían profundamente. Nada ni nadie estaba allí, y aún así los pasos continuaban, dejando una sensación de presencia invisible que no podía ignorar. Intenté racionalizarlo: el viento golpeando persianas, el perro del vecino que a veces se escapaba al patio, incluso mi propia imaginación que, quizá, exageraba cada sonido. Sin embargo, cada noche que pasaba, el patrón se repetía con una exactitud inquietante, y la sensación de que la casa no estaba completamente vacía se hacía más fuerte. Luz Marí comenzó a mostrar señales de preocupación silenciosa. Ajustaba pequeños detalles antes de dormir, cerraba con más cuidado las puertas, apagaba los electrodomésticos que permanecían en stand-by y revisaba que nada estuviera fuera de lugar. Su mirada, aunque tranquila al día siguiente, denotaba que algo no estaba bien. La rutina de la Semana Santa, que solía ser motivo de alegría, empezaba a teñirse de inquietud. Celso, por su parte, se volvió más callado durante el día, observando la cocina con una mezcla de temor y curiosidad. Cada vez que pasaba cerca, sus ojos buscaban sombras, reflejos o cualquier indicio de lo que había visto en sus sueños. A veces, me sorprendía mirarlo y sentir que él percibía algo que yo no quería admitir, algo que existía más allá de lo explicable. Una culpa silenciosa me acompañaba, saber que algo estaba perturbando a mi hijo, y al mismo tiempo, no poder darle una explicación lógica me hacía sentir impotente. Mantener la fachada de racionalidad frente a Luz Marí y Celso se volvía más difícil con cada noche de pasos invisibles y aromas fugaces que nadie más parecía percibir tan intensamente como yo. Al terminar la segunda noche, mientras caminaba por la cocina con cautela, la sensación de ser observado no me abandonaba. Cada objeto, cada esquina, parecía guardar un secreto, y el olor, aunque casi imperceptible, me recordaba que algo extraño se había instalado en nuestra casa. El silencio de Veracruz, que antes me reconfortaba, ahora se sentía cargado, lleno de presencias que no podía ver y que comenzaban a desafiar mi noción de seguridad y normalidad. La preparación del Viernes Santo transcurrió con normalidad aparente. Luz Marí se movía entre la estufa y la mesa, asegurándose de que el pescado estuviera bien sazonado y la capirotada lista para el postre. Celso me observaba mientras colocábamos los platos, ocasionalmente haciendo comentarios sobre la misa de la mañana, con una sonrisa que intentaba ocultar el recuerdo de sus sueños. La comida estaba buena, fresca y sin ningún indicio de los olores que habían perturbado los últimos días, lo que me dio un alivio momentáneo. Aún así, un nudo en el estómago no me abandonaba. Mientras todos se acomodaban en la sala después de cenar, me quedé con la sensación de que debía vigilar la cocina. Las noches anteriores me habían enseñado que lo inexplicable podía volver en cualquier momento, y no quería que la familia fuera testigo de algo que no podía explicar. Alrededor de las 2 de la mañana, me levanté con cuidado y caminé hasta el corredor frente a la cocina. El aire estaba pesado, cargado, y un olor leve a podredumbre flotaba como un susurro en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Una figura emergió de un rincón oscuro de la sala, cubierta de cinzas y suciedad,
moviéndose con pasos lentos y deliberados hacia la cocina. Cada movimiento parecía absorber la luz alrededor, dejando un halo de inquietud tras de sí. Mis manos se tensaron y el corazón comenzó a latir con fuerza, haciendo que cada eco del corredor retumbara en mi cabeza. La figura abrió la puerta del refrigerador y por un instante me pareció que estaba comiendo el aire mismo, de alguna manera dejando tras de sí el olor a carne podrida que había conocido desde el domingo. El aroma me inundó de inmediato, mezclándose con la incredulidad y el miedo que me paralizaba. Recordé al instante el pesadilla de Celso. Cada detalle de la sombra, la manera en que se movía y cómo interactuaba con los alimentos, coincidía con la descripción de mi hijo. El corazón me latía tan fuerte que temía que los demás pudieran escucharlo, aunque todos dormían en sus habitaciones. Cada respiración se volvió consciente y pesada, como si la presencia misma controlara mi ritmo. Quedé inmóvil en el corredor, debatiéndome entre huir o quedarme. Cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera, pero los ojos de la figura se alzaron en mi dirección, y en ese instante sentí un reconocimiento silencioso, un entendimiento extraño que no necesitaba palabras. Segundos después, la sombra desapareció como si nunca hubiera estado allí, dejando la cocina en silencio, aunque el olor persistente se mantenía flotando en el aire. El miedo me dejó temblando, pero decidí no despertar a Luz Marie ni a Celso. No quería provocar desesperación ni escepticismo que pudiera romper la tenue normalidad que nos quedaba. Permanecí en vigilia silenciosa, moviéndome con cautela, revisando cada sombra y cada rincón, consciente de que algo en la casa seguía presente aunque no pudiera verlo. A lo largo de esa madrugada, cada sonido me mantenía alerta. Un crujido, el roce de una puerta, incluso el silencio profundo de la casa se volvió amenazante. La experiencia había quebrado la barrera de lo explicable, y aunque la figura había desaparecido, su presencia intangible se mantenía, recordándome que lo que había sucedido no era producto de la imaginación, sino algo mucho más inquietante y real. Al amanecer del sábado, el peso de la noche anterior seguía sobre mis hombros. La cocina, bañada por la luz tenue de la mañana, parecía la misma de siempre, y sin embargo, cada sombra me recordaba la figura que había visto. Sentí que ya no podía guardar aquello para mí, y decidí confesar lo que había ocurrido durante la semana. Le conté a Luz Marie que había comido carne roja en el almuerzo de algunos días, sin que ella ni Celso lo supieran, justificando que era porque almorzaba fuera de la oficina. Había ignorado la tradición familiar, y ahora me daba cuenta de la ironía. La sombra que nos había perturbado no era más que un reflejo de mi propio descuido hacia las costumbres que mantenían viva la Semana Santa en nuestra casa. Luz Marie me miró con una mezcla de alivio y decepción. No había enojo en sus ojos, solo la comprensión de que ciertas tradiciones requieren respeto y cuidado, y que no seguirlas podía traer consecuencias inesperadas, aunque fueran más psicológicas que físicas. Su gesto silencioso me hizo sentir la necesidad de reparar mi error y asegurarme de que nada así volviera a ocurrir. Celso permanecía tranquilo, observando la conversación con la serenidad que suele acompañar la comprensión silenciosa de los adolescentes. Parecía percibir algo que yo no podía explicar, un aprendizaje implícito sobre respeto, rituales y los límites de lo que ignoramos en nuestro día a día. La tensión de la casa comenzaba a ceder, y un aire de calma extraña se instalaba en nuestro hogar. Prometí que, de ahí en adelante, respetaría la tradición al pie de la letra, prestando atención a cada detalle de la Semana Santa, desde la preparación de los platillos hasta la disposición de los ramos y las flores. Comprendí que estos rituales, más que costumbres antiguas, eran una forma de mantener la armonía y la protección de nuestra familia frente a lo desconocido. La casa retomó su rutina normal, con los olores familiares de la cocina y la luz del mediodía llenando los espacios. Sin embargo, Celso y yo manteníamos un respeto silencioso por lo que habíamos vivido. Cada aroma,
Cada sombra y cada sonido que antes pasaban inadvertidos, ahora se percibían con atención, recordándonos que ciertas tradiciones y tabúes poseen una fuerza casi tangible, capaz de influir en nuestra vida cotidiana de maneras que solo se sienten, pero no siempre se ven. El barrio donde vivo en Puebla siempre se transforma durante la Semana Santa. Calles empedradas, adornos sencillos en las ventanas y el olor a incienso que sube de las iglesias llenan el aire. Mi nombre es Ramón Matías. No soy un hombre supersticioso, pero algo en las noches de esta semana siempre me hizo sentir un escalofrío. Desde niño escuchaba historias sobre almas que vagan entre tumbas y sombras que no pertenecen a nadie. 3 años después de la muerte de mi esposa, la soledad se vuelve más evidente en estas fechas, y caminar de noche sin compañía intensifica esa sensación. Aceptar el trabajo como vigía del cementerio local implicó enfrentar ese miedo. Durante años, había evitado salir de noche en Semana Santa, pero ahora la necesidad de complementar mi modesto salario me obligaba a recorrer caminos que siempre consideré inquietantes. La idea de olvidar mi temor y cumplir con mi labor parecía sencilla en el papel, pero al llegar al lugar, las sombras y los susurros de la memoria infantil parecían cobrar vida. El primer día de ronda fue el lunes posterior al Domingo de Ramos. La brisa de la tarde aún se sentía húmeda al cruzar el portón de hierro del cementerio. Mi linterna iluminaba los caminos de piedra irregular, donde cada paso hacía crujir gravilla y hojas secas. Las sepulturas familiares, con fotografías y flores marchitas, me recordaban que cada una guardaba una historia que no conocía. Bancos de concreto, gastados por el tiempo y la lluvia, ofrecían pausas silenciosas, mientras pequeñas capillas de piedra emergían entre las lápidas como guardianes de secretos antiguos. Durante la ronda, repasaba cada portón, verificaba tumbas recién visitadas y barría hojas caídas. Un detalle me hizo detenerme. Varias velas encendidas por los visitantes brillaban de manera intermitente, como si alguien más las hubiera prendido. No había viento, ni cables, ni chispa eléctrica. El ligero resplandor danzaba entre las sombras, y una sensación extraña se acomodó en mi pecho. El aire se volvió pesado, cargado de humedad y un aroma intenso a tierra removida y flores que ya no tenían vida. Un estremecimiento recorrió mi espalda. A cada paso, el crujido de las hojas parecía más alto, más cercano, como si alguien me siguiera entre las lápidas. Respiraba con dificultad, intentando mantener la calma, aunque cada sonido me hacía voltear, esperando ver alguna figura que nunca aparecía. Pequeños susurros se colaban entre las tumbas, apenas audibles, como si las piedras mismas quisieran hablarme. Pasos ligeros en caminos vacíos parecían replicar los míos, pero al mirar detrás, no había nadie. Mi mente buscaba explicaciones. Viento, animales, quizá otro vigilante. Sin embargo, nada encajaba por completo, y la incertidumbre empezó a pesar más que cualquier lógica. El miedo crecía. No era la inquietud habitual de la soledad nocturna, sino algo más profundo. Un temor que me obligaba a ser consciente de cada sombra y cada sonido. Intentaba concentrarme en mi trabajo, en los detalles cotidianos de la limpieza y el mantenimiento, como si ignorar lo extraño pudiera anclarme a la realidad. Cada lápida, cada flor, cada foto parecía mirarme de vuelta, y no podía evitar preguntarme si estaba viendo lo que debía o algo que mi mente inventaba. Mientras continuaba la ronda, un escalofrío recorrió mi cuello y tuve la sensación de que alguien respiraba cerca, aunque nadie estaba a la vista. Mis pasos se hicieron más firmes, pero mi corazón golpeaba con fuerza. La tensión era casi física, temía avanzar y, al mismo tiempo, detenerme. La noche apenas comenzaba y ya sentía que algo en el cementerio había despertado. Algo que no podía explicar y que prometía no dejarme en paz durante toda la Semana Santa. La segunda noche en el cementerio comenzó con un silencio más profundo que el habitual.
Mientras revisaba los pasillos entre las tumbas, noté que algunas fotos de las sepulturas habían cambiado de lugar. Los crucifijos que antes reposaban sobre la tierra, ahora se inclinaban hacia un lado diferente, como si alguien invisible los hubiera acomodado. No había viento, ni movimiento en los árboles cercanos. La explicación lógica se escapaba de mi alcance. Susurros suaves y prolongados comenzaron a escucharse entre las lápidas. Decían nombres que jamás había oído y que no pertenecían a ninguna familia conocida. Intenté concentrarme en barrer las hojas y limpiar los restos de flores marchitas, pero cada sonido me obligaba a girar la cabeza, esperando ver algo que no estaba allí. Un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de ser observado se hizo más intensa. Entre las sombras proyectadas por la luz de mi linterna, apareció una figura humanoide sobre una de las tumbas más antiguas. Quise fijar mi mirada en ella para entender, pero al centrarme, la sombra se desvaneció como humo disipado por el viento. El corazón me latía con fuerza y un peso incómodo se asentó en mi pecho. La cabeza me daba vueltas tratando de encontrar una razón racional. La imaginación no debería ser tan insistente, y sin embargo lo era. El miedo comenzó a mezclarse con la culpa. Recordé los consejos de los vecinos, las historias sobre la Semana Santa y las advertencias sobre los espíritus que no descansan. Había reído de todo eso, pero ahora sentía que había subestimado algo que no entendía. Caminar entre las lápidas dejó de ser una rutina. Cada paso me hacía consciente de lo pequeño e indefenso que me sentía. Para evitar la tensión, aceleré el paso, recorriendo los caminos principales sin mirar las áreas más oscuras del cementerio. La linterna, que hasta entonces había sido mi única aliada, titiló y se apagó por unos segundos, dejando mi ruta sumida en sombras densas. Respiré hondo, intentando recuperar el control, mientras el frío de la noche se colaba hasta los huesos. Arriba, en las ramas de los árboles, los corvos me observaban en silencio. Sus ojos brillaban con la luz de la luna, y sus movimientos pausados me hacían sentir que cada gesto estaba calculado, como si supieran de mi miedo. Un portón oxidado crujió a lo lejos, y el sonido me hizo retroceder instintivamente, aunque sabía que no había viento ni nadie cerca para provocarlo. Las charcas de agua acumuladas reflejaban la luz de la linterna y de la luna, pero las imágenes se distorsionaban inquietantemente, mostrando formas que desaparecían al acercarme. Cada reflejo me hacía dudar de mis sentidos. Los caminos ya no eran solo piedras y hojas, sino un laberinto lleno de presencias que no podía ver claramente. Al finalizar la ronda, un sudor frío recorría mi espalda. La sensación de ser perseguido no desaparecía, y comprendí que el miedo que había sentido desde niño había encontrado una forma de materializarse. No podía confiar solo en mi raciocinio, pero tampoco podía ceder al pánico. Cada objeto movido, cada sombra o susurro, me dejaba más consciente de que algo dentro del cementerio había despertado, algo que estaba esperando ser percibido. El aire de la madrugada de Viernes Santo era más frío que en cualquier otra noche. Mis piernas dolían y el cansancio pesaba en los hombros, pero la obligación de recorrer el cementerio seguía vigente. Cada paso resonaba en la piedra húmeda y cada sombra parecía alargarse para alcanzarme. Fue entonces que los percibí. Una procesión de sombras avanzaba lentamente entre las tumbas. Al principio quise convencerme de que era un juego de la luz de mi linterna, pero la regularidad de sus pasos y la cadencia de sus movimientos no podían ser casualidad. Las figuras tenían contornos vagos como si fueran humo sólido, y vestían ropas de otra época, telas pesadas que se movían con la brisa de la noche. Cada una cargaba una cruz de madera y una antorcha que apenas iluminaba los senderos de piedra frente a ellas, dejando a su alrededor un manto de sombras más denso y opresivo. La distancia parecía enorme, pero podía escuchar un murmullo constante, como rezos en un idioma antiguo que no reconocía. Intenté usar mi radio para pedir ayuda, apretando el botón con manos temblorosas. No hubo señal. La estática llenaba mis oídos y aumentaba la sensación de aislamiento.
Cada sombra parecía girar al compás de un ritmo que solo ellas entendían, avanzando sin prisa pero con determinación, recorriendo el cementerio como si fuera un camino que dominaban desde siempre. El contacto llegó sin aviso. Una de las figuras se acercó más rápido y sentí un toque helado en mi hombro. La sensación era tan intensa que la piel ardía como si fuera fuego y mi cuerpo quedó paralizado. Respiración contenida, intento de movimiento bloqueado, un terror que superaba cualquier explicación racional. La mente gritaba que debía correr, pero el cuerpo no respondía. Logré finalmente despegarme de ese toque y corrí hacia mi pequeña sala de concreto, cada piedra del camino resonando con mis pasos acelerados. La puerta se cerró detrás de mí y me dejé caer contra la pared, respirando con dificultad. La linterna seguía en mi mano, temblando, y la procesión de sombras parecía desvanecerse en el aire, como si nunca hubiera existido, dejando solo el eco de pasos que ya no podía ubicar. Durante las horas siguientes, permanecí dentro de la sala, observando por la pequeña ventana. Cada sonido fuera me hacía saltar, cada crujido de ramas, cada aleteo de aves nocturnas, cada susurro del viento parecía revelar una presencia que seguía allí, invisible pero constante. El miedo se transformaba en un nudo permanente en el pecho, mezclando incredulidad con la sensación de que algo que había presenciado no podía negarse. La impotencia me acompañaba en cada momento. Cada intento de racionalizar los hechos se enfrentaba a recuerdos vívidos. La procesión, el toque helado, el ardor en la piel. La paranoia ligera me obligaba a permanecer alerta, incluso cuando la claridad de la madrugada comenzaba a filtrarse por las rendijas de la sala. Cada sombra de la pared parecía un recordatorio de lo que había vivido, y la sensación de ser observado no desaparecía. Aquel Viernes Santo cambió algo dentro de mí. La seguridad que tenía en mi labor, en mi rutina, quedó fracturada. El cementerio ya no era solo un lugar de trabajo, sino un territorio donde lo desconocido podía manifestarse de manera tangible. Permanecí en la sala, incapaz de retomar las rondas, consciente de que había tocado algo que no podía comprender, pero que seguiría presente en cada noche de Semana Santa que viniera. El domingo de Pascua llegó con un silencio distinto. No tuve que ir al cementerio, y durante el día la ciudad se llenó de familias, flores y celebraciones que contrastaban con la oscuridad de la semana anterior. La calma parecía casi artificial, como si el miedo que había sentido fuera parte de otro mundo. Caminé por mi barrio, observando a los vecinos y a los niños jugando, intentando que la sensación de aquel Viernes Santo se diluyera un poco. Al regresar al trabajo el lunes, el cementerio parecía el mismo que siempre conocí. Los caminos de piedra intactos, las flores en sus lugares, los bancos de concreto firmes. Sin embargo, algo en mí había cambiado. Cada paso se volvía más consciente, cada sombra bajo los árboles me hacía dudar, y las áreas más oscuras las evitaba a toda costa. La rutina seguía, pero la sensación de vigilancia invisible persistía. Recorría los senderos lentamente, limpiando hojas, revisando los túmulos y asegurándome de que todo estuviera en orden. Cada gesto cotidiano se volvió un acto de atención intensa, como si cualquier detalle pudiera revelar la presencia de algo que no debía estar allí. La linterna seguía siendo mi compañera, iluminando no solo el camino sino mis propios temores, proyectando sombras que no podía ignorar. A veces, al detenerme frente a una tumba, recordaba el frío que sentía en mi hombro y la forma en que las sombras avanzaban durante la procesión. Cerraba los ojos un instante y respiraba profundo, intentando separar lo que había sido real de lo que mi mente podría haber inventado. La incertidumbre permanecía, y con ella un respeto renovado por las historias y supersticiones que antes consideraba exageradas. 4 años han pasado desde aquella Semana Santa, y no he vuelto a experimentar fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, cada vez que comienzo una ronda nocturna, el recuerdo de la procesión me acompaña. Mis pasos son más medidos, mis sentidos más alerta,
y la sensación de ser observado todavía surge en momentos inesperados. La rutina sigue, pero mi mente guarda la memoria de algo que me enseñó a no subestimar lo invisible. Los detalles cotidianos del cementerio, las flores recién colocadas, el aroma de la tierra húmeda, los caminos de piedra bajo la linterna, se convirtieron en rituales que me ayudan a mantener la calma. Cada tarea realizada es un recordatorio de que, aunque el miedo persista, puedo cumplir con mi deber. La vigilancia diaria se transformó en un acto consciente de presencia y respeto, más que en simple obligación laboral. He aprendido a caminar por el cementerio con cuidado, observando cada sombra, cada sonido y cada movimiento de los corvos que aún vigilan desde lo alto. La memoria de aquel Viernes Santo se mezcla con la vida cotidiana, recordándome que la frontera entre lo natural y lo inexplicable puede ser más delgada de lo que uno imagina, y que algunas experiencias no se olvidan aunque los años pasen. El miedo sigue siendo una sombra silenciosa que acompaña mis noches de trabajo. Las rondas se realizan con normalidad, los objetos permanecen en su lugar, y las luces de las velas no se prenden solas. Aún así, cada respiración y cada crujido de hojas me recuerdan que hubo un momento en que la realidad cambió, y que aquello dejó una marca indeleble en mi vida, una que no necesito ver para sentirla siempre presente. El año 2022 en Guadalajara marcaba mi primer año completo en la universidad, con días llenos de clases, apuntes interminables y algunas fiestas ocasionales con amigos que se convertían en pequeñas escapadas de la rutina. Me llamo Claire, y la Semana Santa siempre había sido motivo de precaución en mi casa. Mis padres insistían en no salir de noche, advirtiéndome sobre la mala suerte o espíritus que rondaban sin descanso. Pero esa noche, la curiosidad y las ganas de vivir algo distinto superaron cualquier temor, y decidí que iría a la fiesta organizada por mis compañeros, aunque fuera sola. Era Jueves Santo, y mis padres me suplicaron que no fuera, pero les dije que todo estaba bien, que era un lugar seguro en la casa de un compañero, que iría y volvería en taxi, que estaría protegida. Aunque contrariados, aceptaron. Fue la peor decisión de mi vida. Elegí un atuendo que me hiciera sentir segura y cómoda. Una blusa sencilla pero elegante, unos jeans ajustados y unos accesorios coloridos que resaltaban mi estilo sin llamar demasiado la atención. Me maquillé discretamente, con un toque de sombra clara y un labial suave, buscando verme presentable, como acostumbran las jóvenes universitarias de mi edad en Guadalajara. Cada detalle parecía insignificante, pero se mezclaba con la emoción que sentía al romper la regla de mis padres. El taxi avanzaba lentamente por las calles silenciosas de mi barrio, iluminadas por farolas amarillentas que apenas alcanzaban a disipar la oscuridad. La ciudad parecía vacía, como si la Semana Santa hubiera apagado la vida nocturna habitual. Sentí una mezcla de ansiedad y emoción, observando los reflejos de las luces en los charcos que quedaban de la lluvia reciente y escuchando el ruido distante de algún perro ladrando. Al acercarnos al barrio donde se celebraría la fiesta, los callejones se llenaban de luces de colores, aromas de comida mexicana recién preparada y el murmullo apagado de música que se colaba entre las paredes de las casas. El contraste con mi calle tranquila era notable, un mundo paralelo donde la ciudad parecía más viva y peligrosa al mismo tiempo. La expectativa crecía con cada paso del taxi hacia la puerta de la casa anfitriona. Al abrir la puerta, la música inundó mis sentidos, un poco más fuerte de lo esperado, y mis compañeros de universidad se movían entre risas, bebidas y conversaciones rápidas. Todo parecía normal, pero algunos detalles me llamaron la atención de inmediato. Las luces del salón parpadeaban con frecuencia y la música se distorsionaba por momentos, como si el aire mismo vibrara con una tensión invisible. Intenté ignorarlo, concentrándome en los rostros conocidos y en el ambiente festivo. Mi amiga Esmeralda apareció entre la multitud, y una sensación de alivio me recorrió el cuerpo. Tenerla cerca me daba seguridad, un ancla en medio de la energía caótica de la fiesta. Sin embargo,
Mi mirada pronto se desvió hacia un chico que parecía diferente a todos los demás. Su porte y su manera de observarlo todo me resultaron intrigantes, y antes de darme cuenta, me encontraba alejándome un poco de Esmeralda, atraída por ese magnetismo inexplicable. Mientras me acercaba, una curiosidad intensa se mezclaba con un leve escalofrío en la espalda. Notaba cómo el aire alrededor del chico parecía más frío, y un pensamiento fugaz me hizo preguntarme si realmente todo era tan normal como aparentaba. Convencí a mi mente de que era solo la emoción del momento, o quizás un efecto de la bebida que alguien había ofrecido, pero una parte de mí no podía ignorar la sensación de que algo en el ambiente había cambiado. El ambiente comenzó a sentirse distinto, aunque nadie más parecía percibirlo. La música continuaba, las luces seguían parpadeando, y el murmullo de la fiesta se mezclaba con mis propios latidos acelerados. Algo en ese instante me dijo que esa noche sería diferente de todas las demás, y que la curiosidad por descubrirlo iba a arrastrarme hacia lo inesperado. Al observarlo más de cerca, noté que prestaba atención a cada detalle de lo que decía, como si conociera mis pensamientos antes de que los pronunciara. Hablaba de calles y casas antiguas de Guadalajara, mencionando historias y leyendas que yo había escuchado en mi familia, aunque nunca había visto a alguien que hablara con tanto conocimiento de ellas. Su voz tenía un tono calmado, casi hipnótico, que me hizo sentir curiosidad y cierto nerviosismo al mismo tiempo. La conversación se volvió más íntima a medida que compartíamos bebidas y pequeñas confidencias. Parecía saber cosas sobre el pasado de la ciudad que ningún joven de mi edad podría conocer, y eso me provocaba una mezcla de fascinación y desconfianza. Cada anécdota que contaba sobre viejas casas, mercados y plazas tenía un detalle que hacía que todo pareciera más real, y mi mente no podía decidir si creerle o desconfiar. Algo extraño comenzó a percibirse alrededor de él. Objetos pequeños en las mesas cercanas parecían moverse ligeramente cuando se acercaba, como si una fuerza invisible los rozara. Las luces del salón parpadeaban más fuerte en su presencia, y un frío sutil se extendía a mi alrededor, recorriendo mi espalda y brazos. Intenté racionalizarlo, convencida de que eran ilusiones ópticas o efectos de la bebida, pero no pude quitarme la sensación de que algo no era normal. Sus palabras se desviaron hacia temas insinuando lo sobrenatural, mencionando la Semana Santa y lo imprudente que podía ser andar sola en la noche. Una incomodidad sutil me invadió, como si me advirtiera de un peligro que no podía ver. Mi corazón empezó a latir más rápido, y aunque un miedo discreto se instaló en mi pecho, no pude moverme ni alejarme. Una mezcla de atracción y curiosidad me mantenía cerca de él. La fascinación crecía con cada detalle que revelaba sobre la ciudad y sus historias antiguas. Su conocimiento parecía fuera de lugar y de tiempo, y mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. La música, las risas y las luces continuaban alrededor, pero para mí todo comenzaba a percibirse con menos color y menos calor, como si el mundo se fuera tornando más frío y silencioso alrededor de su presencia. Un momento me dejó helada. Noté a lo lejos que algunas personas pasaban directamente a través de él sin que él pareciera percatarse. Mis ojos se negaban a creerlo, y parpadeé varias veces intentando convencerme de que era un efecto de las luces o de la bebida, pero la imagen permanecía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí que algo sobrenatural estaba empezando a imponerse en la realidad que conocía. Aún en medio de la multitud, sentí que me observaban de manera intensa, que algo me estudiaba más allá de lo que podía ver. Las sombras alrededor parecían más densas, y la música, aunque fuerte, se percibía lejana, como si el tiempo y el espacio se distorsionaran solo a mi alrededor. El miedo y la curiosidad se mezclaban de forma imposible, y me di cuenta de que esa noche estaba entrando en un territorio que no podía comprender. Cada gesto suyo, cada palabra y cada mirada me mantenían atrapada en una especie de hechizo. Una parte de mí quería salir corriendo, mientras otra necesitaba descubrir quién era y qué representaba. El ambiente cambió de manera sutil pero innegable. El calor se perdió,
Los colores se apagaron y la sensación de peligro se volvió más concreta. Sabía que algo sobrenatural había comenzado a rodearme y que no habría vuelta atrás hasta saber lo que ocurriría. La fiesta se había ido apagando. Los murmullos y risas se transformaron en ecos lejanos mientras los últimos invitados recogían sus cosas y salían. La música ya apenas resonaba y el calor del salón se disipaba lentamente. Caminé por el corredor que conectaba la sala con la salida, buscando despedirme de Valentín antes de irme, con la sensación de que algo importante estaba por suceder. El pasillo estaba poco iluminado, con sombras que se alargaban sobre las paredes y el suelo de manera irregular. Él estaba allí, esperándome, con una sonrisa tranquila y enigmática que no podía descifrar. Mi corazón latía con fuerza. El miedo y la curiosidad se mezclaban hasta formar un nudo imposible de deshacer. Cada paso que daba hacia él parecía más lento, como si el espacio mismo se resistiera a dejarme acercar. Extendí la mano tratando de tocarlo, de confirmar que era real, y el aire alrededor se sintió más frío de lo normal. Cuando me incliné un poco para acercar mi rostro, para un gesto que fue casi un beso, su figura se desvaneció frente a mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. El suelo donde había estado se quedó vacío, y el frío se intensificó hasta calarme los huesos. El silencio que siguió era absoluto, cortante. El murmullo de la fiesta que momentos antes llenaba la casa había desaparecido por completo, dejando solo mi respiración y los latidos acelerados de mi corazón. Miré alrededor, confundida y temblando, buscando cualquier señal de Esmeralda o de alguien conocido, pero no había nadie. El corredor parecía interminable, deformado en sus proporciones, y cada sombra se movía con vida propia. Un terror profundo me recorrió, y mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. La realidad y lo imposible se mezclaban de forma dolorosa. La sensación de vulnerabilidad era total. Me golpeó de golpe la verdad de los consejos de mis padres. No eran supersticiones. La Quinta Feira Santa tenía reglas, precauciones que no debía ignorar, y aquel encuentro lo demostraba de manera innegable. Intenté recordar la ruta de regreso, respirando con dificultad, tratando de calmarme y pensar con claridad. Cada sonido me sobresaltaba, cada sombra parecía un aviso. La mezcla de miedo y confusión era paralizante, pero la necesidad de encontrar a alguien conocido me empujaba a salir del corredor y avanzar hacia la puerta de entrada. Al salir de la casa, el aire nocturno me golpeó con fuerza, haciendo que mi corazón latiera aún más rápido. La calle estaba silenciosa y desierta, y cada sombra parecía más larga de lo habitual, proyectada por los faroles que parpadeaban de manera irregular. A pocos pasos de la entrada, vi a Esmeralda esperando junto al portón, con el rostro pálido y la mirada llena de preocupación. Su sola presencia me dio un pequeño alivio, aunque el miedo seguía clavado en mi pecho. Caminé hacia ella con pasos temblorosos, intentando ordenar mis pensamientos mientras el recuerdo de Valentín me golpeaba con fuerza. Su sonrisa enigmática y los ojos que parecían conocer secretos antiguos todavía estaban grabados en mi mente. Mientras trataba de explicarle lo que había ocurrido, mis palabras se mezclaban con jadeos y pausas. La incredulidad y la confusión se reflejaban en cada frase que alcanzaba a pronunciar. Esmeralda me escuchó con atención y silencio, y aunque sus ojos reflejaban sorpresa, sentí que creía en cada palabra. Ese apoyo silencioso me dio una sensación de alivio, una seguridad mínima en medio de la tormenta de emociones que sentía. La mezcla de miedo, incredulidad y fascinación no desaparecía, pero al menos ya no estaba sola. Mientras caminábamos hacia el taxi que nos llevaría de regreso, reflexioné sobre todas las advertencias que mis padres me habían dado sobre la Quinta Feira Santa. No eran simples supersticiones, existían para protegernos de lo desconocido, de lo que aún vagaba entre los vivos y podía encontrarse con los desprevenidos. La mezcla de respeto y miedo se hizo presente en cada pensamiento.
El taxi avanzaba lentamente por las calles silenciosas de Guadalajara y cada sombra parecía recordar la figura de Valentín. El miedo persistía, pero se transformaba en un respeto profundo por las tradiciones y los límites que los antiguos habían dejado como guía. Comprendí que algunas reglas no eran para limitar, sino para proteger. A medida que nos acercábamos a casa, sentí cómo la adrenalina comenzaba a ceder, dejando paso a un agotamiento físico y emocional intenso. Sin embargo, la memoria de aquella noche seguía viva, con su mezcla de fascinación y terror, recordándome que lo que había vivido era tan real como aterrador. Al abrir la puerta de mi hogar, respiré profundo y sentí el alivio de estar nuevamente en un lugar seguro. La experiencia me enseñó a no ignorar los tabúes de la Semana Santa y a respetar las precauciones que nos protegen de lo inexplicable. Aún con la seguridad del hogar, la sensación de que lo sobrenatural podía rondar siempre estaba presente, latente en cada sombra, recordándome que la curiosidad sin cuidado tiene un precio. Me llamo Patricio Jiménez y trabajo como funcionario público en San Cristóbal de las Casas. Mi rutina es tranquila, ordenada, entre papeles, informes y reuniones del municipio. Mi esposa, Elaine, es asistente social y dedica largas horas a casos de niños en situaciones difíciles. Siempre he sido escéptico respecto a supersticiones y tradiciones religiosas. Jamás imaginé que algo como lo que viví podría afectarme directamente. La tarde del lunes después del Domingo de Ramos transcurrió como cualquier otra. La ciudad mostraba un ambiente distinto, con calles más vacías y la gente comenzando a prepararse para la Semana Santa. Sabía que esa noche Elaine tendría un plantón, atendiendo un caso de emergencia sobre maltrato infantil. La preocupación por su cansancio me llevó a tomar una decisión que cambiaría la semana. Decidí dejar la puerta principal entreabierta. Pensé que, al llegar tarde y agotada, Elaine agradecería no tener que forcejear con la cerradura. Pareció un gesto de cuidado, una manera de hacerle más fácil el regreso después de una noche difícil. Nunca consideré que esa pequeña acción pudiera tener consecuencias inesperadas. La casa refleja la arquitectura típica de San Cristóbal, paredes de adobe y ladrillo, piso de cerámica clara que refleja la luz tenue de la lámpara y cortinas de tela rústica que suavizan la luz de la calle. Pequeños altares de santos y figuras religiosas decoran cada habitación, detalles que Elaine cuida con devoción, aunque yo rara vez les presto atención. La calle estaba silenciosa, apenas rota por el ladrido ocasional de un perro o el paso distante de algún transeúnte. El viento nocturno entraba suavemente por la puerta entreabierta, y por un momento, el hogar se sintió amplio y acogedor. Sin embargo, una sensación extraña comenzó a surgir, como si la tranquilidad del vecindario escondiera algo que yo no podía ver. Alrededor de la medianoche, Elaine regresó. Su rostro reflejaba cansancio y tensión acumulados de horas atendiendo casos difíciles. Al notar la puerta abierta, frunció el ceño, y pude percibir su preocupación por la tradición de la Semana Santa. La tensión fue breve pero intensa. Ambos estábamos conscientes de nuestra postura, yo intentando justificar mi gesto y ella recordando la importancia de mantener las puertas cerradas en esas fechas. Después del intercambio silencioso, nos retiramos a nuestras habitaciones, intentando conciliar el sueño. La respiración de Elaine sonaba regular, un ritmo profundo que contrastaba con mi estado inquieto. Cada sombra en la habitación parecía más pronunciada, y la puerta entreabierta me hacía sentir que la casa estaba expuesta a algo que no podía controlar. Me acosté pensando en que había sido una decisión simple, una ayuda para mi esposa, y sin embargo, no podía ignorar la sensación de vulnerabilidad que se había instalado. Cada crujido del piso, cada leve susurro del viento, me recordaba que aquella noche no sería como las demás. Algo se había deslizado dentro de nuestro hogar, silencioso y paciente, esperando el momento de revelarse. La noche avanzaba lentamente,
y cada vez que me movía en la cama, parecía escuchar pasos suaves que no tenían origen. Los susurros eran apenas perceptibles, como un murmullo que cruzaba la habitación, y cada vez que abría los ojos para mirar a Elaine, ella dormía profundamente, ajena a todo. La sensación de que alguien más compartía la habitación conmigo se volvió imposible de ignorar. El aroma del incienso que Elaine había encendido más temprano se dispersaba de manera extraña, llenando el cuarto con un humo que parecía moverse por sí solo. Las sombras proyectadas sobre las paredes no permanecían quietas, parecían estirarse y encogerse, como si respiraran al ritmo de un pulso invisible. Cada movimiento de luz y sombra hacía que mi corazón latiera más rápido, y una inquietud profunda comenzó a instalarse en mí. Al amanecer, el reloj de pared en la sala se movía hacia atrás ante mis propios ojos. Me quedé paralizado, mirando el minutero retroceder lentamente hasta detenerse. Revisé la pila, segura y recién cambiada, pero el tiempo parecía haberse rebelado contra toda lógica. La incredulidad y el miedo se mezclaban, y un nudo en el estómago me recordaba que la realidad había empezado a perder forma. Libros y fotografías comenzaron a caer de las estanterías sin explicación. Lo curioso era que nada de valor se rompía. Los objetos simplemente se desplazaban y caían, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible y caprichosa. Cada golpe seco en el piso me hacía saltar, y cada ruido aumentaba la sensación de que la casa estaba viva de una manera que no podía comprender. Una ráfaga de viento frío atravesó la puerta que había dejado entreabierta. El aire helado se arrastraba por los pasillos, provocando escalofríos que me recorrieron la espalda. Cerré la puerta con fuerza, pero el viento persistió, filtrándose por rendijas y ventanas como si ignorara cualquier barrera física. La casa parecía burlarse de mi intento de controlarla. Durante la madrugada, los sueños se tornaron inquietantes. Soñé con un hombre vestido con un traje antiguo, sombrío y fúnebre. Su rostro era inexpresivo y frío, y cada paso que daba resonaba con un peso extraño dentro de la casa de mi sueño. La presencia de este hombre era abrumadora, como si pudiera ver y conocer cada rincón de nuestro hogar. En el sueño, el hombre entraba por la puerta principal y caminaba lentamente por los corredores, acercándose a nuestra habitación. Cada movimiento suyo era calculado, silencioso, y su mirada, aunque muda, transmitía una intención que no lograba comprender. Me desperté con la respiración agitada, sintiendo un peso en el pecho que no desapareció con la luz del día. Incluso al abrir los ojos, la sensación de vigilancia persistía. La casa, que hasta hace poco me parecía familiar y segura, se había transformado en un lugar extraño y expectante. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia, y un temor silencioso me recordaba que aquel hombre de mis sueños estaba esperando, paciente, algo que yo todavía no entendía. La noche del martes trajo sonidos que no podía ignorar. Las puertas y ventanas empezaron a crujir sin que el viento soplara. Parecía que la casa respiraba por sí misma. Sombras se deslizaban por los rincones, tan sutiles que mi mente intentaba descartarlas, pero la sensación de que algo me observaba era imposible de negar. Elaine notaba escalofríos que no podían explicarse. Me contaba, con voz baja, que sentía una presencia en la habitación, incluso cuando estaba sola. Su gesto preocupado me hacía dudar de mi propio juicio. El miedo se estaba convirtiendo en algo compartido, tangible, y no podía ignorarlo. El miércoles, los ruidos se intensificaron. Cada crujido parecía más cercano, más deliberado. Evité comentar con vecinos o amigos. La idea de ser ridiculizado me pesaba más que la angustia misma. Cada noche, al acostarme, la sensación de vulnerabilidad crecía, como si la casa estuviera observando mis miedos y esperando a que cediera. La tarde del jueves me sorprendió la precisión con la que comenzaba a notar detalles mínimos: pasos descendiendo la escalera cuando no había nadie, puertas que se abrían lentamente, como invitándome a mirar.
Algunos objetos desaparecían de donde los había colocado y aparecían en lugares que no recordaba haber tocado. La casa parecía jugar conmigo y un temor frío se instaló en mi pecho. Recordé la puerta que había dejado entreabierta el lunes. Un peso de culpa y miedo me aplastó. Comprendí que aquel gesto inocente pudo haber abierto un camino que no debía. La lógica no alcanzaba para explicar la magnitud de lo que estaba ocurriendo, y el respeto por la tradición que había ignorado comenzó a imponerse con fuerza. Trataba de racionalizar cada hecho. Me decía que debía haber explicaciones físicas o psicológicas para los fenómenos. Cada evento, sin embargo, contradiciendo mi razón, me obligaba a considerar que algo fuera de lo común se había instalado en nuestro hogar. La sensación de impotencia era creciente, y la noche parecía alargarse sin misericordia. Elaine mantenía su calma, encendiendo velas y recitando oraciones en voz baja. Su fe parecía crear un escudo contra la presencia que percibíamos. Observarla me hizo sentir respeto por aquello que yo había desestimado. La fuerza de la tradición y las creencias se manifestaba tangible y no podía ignorarla. Cada minuto de esa noche me recordaba que la casa no era más un refugio seguro. La combinación de miedo, culpa y la presencia que parecía acecharnos me dejó en un estado de alerta constante. Sabía que algo culminaría, que la tensión no podía prolongarse indefinidamente, y la expectativa de lo que vendría me mantenía al borde del pánico. Solo no sabía que lo peor aún estaba por venir. La medianoche del Viernes Santo trajo un estruendo que cortó el silencio. La puerta de nuestra habitación se abrió de golpe, golpeando la pared con fuerza. Elaine gritó, y un frío inmediato recorrió la habitación, como si un aliento helado hubiera atravesado todo el espacio. Encendí la luz con manos temblorosas, pero no había nadie. Solo un aire que parecía cargado de presencia invisible. Me levanté rápidamente y traté de tranquilizar a Elaine, aunque mi propia voz sonaba insegura. Cada sombra en la habitación parecía moverse con vida propia, y el miedo que había acumulado durante toda la semana se transformó en pánico concentrado. El corazón me latía con fuerza mientras avanzaba hacia el corredor, consciente de que algo estaba muy mal. Al llegar a la sala, la ventana estaba abierta, aunque recordaba haberla cerrado con cuidado. Una sensación de desconcierto y urgencia me invadió. Cada paso que daba hacía crujir el piso y parecía que alguien me observaba desde cada rincón. La casa, que conocía tan bien, se había vuelto desconocida y amenazante en cuestión de segundos. Comencé a recorrer cada habitación, y la sorpresa se volvió terror. Todas las puertas y ventanas estaban abiertas, incluyendo la puerta principal. Las cerraduras que había asegurado con mis manos parecían inútiles ante la fuerza que había penetrado nuestro hogar. Un frío intenso y un peso en el pecho me hicieron sentir que debíamos actuar de inmediato, antes de que la noche nos envolviera por completo. El pánico me impulsó a cerrar cada puerta y ventana, golpeando cada cerradura con rapidez y firmeza. Sentí el aire cambiar con cada cierre, como si la presencia invisible se retirara lentamente, dejando tras de sí un silencio absoluto. El miedo todavía latía en mis venas, pero un control parcial regresaba al hogar con cada cerradura asegurada. Elaine y yo encendimos velas en cada habitación, formando un círculo de luz que intentaba protegernos. Sus oraciones, suaves y persistentes, llenaron la casa de un ambiente distinto. Pedimos perdón por nuestra imprudencia y protección para la noche. La devoción de Elaine parecía calmar la atmósfera, y por primera vez sentí que el peligro inmediato disminuía. Esa misma noche, los fenómenos cesaron. La casa, que había sido escenario de susurros, pasos y corrientes heladas, volvió a su quietud habitual. La lección quedó clara. Respetar la tradición era indispensable, y desde entonces, durante la Semana Santa, cerramos todas las puertas y ventanas antes de dormir, sin excepciones. La experiencia dejó una marca profunda en ambos. Una mezcla de miedo y respeto me acompañó durante días, mientras que Elaine se sintió más conectada a la fe y a las costumbres que antes practicaba por rutina.
La casa volvió a ser nuestro refugio, pero el recuerdo de aquella noche permanece, recordándome que algunas tradiciones existen por razones que van más allá de la lógica humana. Me llamo Patricio Jiménez y trabajo como funcionario público en San Cristóbal de las Casas. Mi rutina es tranquila, ordenada, entre papeles, informes y reuniones del municipio. Mi esposa, Elaine, es asistente social y dedica largas horas a casos de niños en situaciones difíciles. Siempre he sido escéptico respecto a supersticiones y tradiciones religiosas. Jamás imaginé que algo como lo que viví podría afectarme directamente. La tarde del lunes después del Domingo de Ramos transcurrió como cualquier otra. La ciudad mostraba un ambiente distinto, con calles más vacías y la gente comenzando a prepararse para la Semana Santa. Sabía que esa noche Elaine tendría un plantón, atendiendo un caso de emergencia sobre maltrato infantil. La preocupación por su cansancio me llevó a tomar una decisión que cambiaría la semana. Decidí dejar la puerta principal entreabierta. Pensé que, al llegar tarde y agotada, Elaine agradecería no tener que forcejear con la cerradura. Pareció un gesto de cuidado, una manera de hacerle más fácil el regreso después de una noche difícil. Nunca consideré que esa pequeña acción pudiera tener consecuencias inesperadas. La casa refleja la arquitectura típica de San Cristóbal: paredes de adobe y ladrillo, piso de cerámica clara que refleja la luz tenue de la lámpara, y cortinas de tela rústica que suavizan la luz de la calle. Pequeños altares de santos y figuras religiosas decoran cada habitación. Detalles que Elaine cuida con devoción, aunque yo rara vez les presto atención. La calle estaba silenciosa, apenas rota por el ladrido ocasional de un perro o el paso distante de algún transeúnte. El viento nocturno entraba suavemente por la puerta entreabierta, y por un momento, el hogar se sintió amplio y acogedor. Sin embargo, una sensación extraña comenzó a surgir, como si la tranquilidad del vecindario escondiera algo que yo no podía ver. Alrededor de la medianoche, Elaine regresó. Su rostro reflejaba cansancio y tensión acumulados de horas atendiendo casos difíciles. Al notar la puerta abierta, frunció el ceño, y pude percibir su preocupación por la tradición de la Semana Santa. La tensión fue breve pero intensa. Ambos estábamos conscientes de nuestra postura, yo intentando justificar mi gesto y ella recordando la importancia de mantener las puertas cerradas en esas fechas. Después del intercambio silencioso, nos retiramos a nuestras habitaciones, intentando conciliar el sueño. La respiración de Elaine sonaba regular, un ritmo profundo que contrastaba con mi estado inquieto. Cada sombra en la habitación parecía más pronunciada, y la puerta entreabierta me hacía sentir que la casa estaba expuesta a algo que no podía controlar. Me acosté pensando en que había sido una decisión simple, una ayuda para mi esposa, y sin embargo, no podía ignorar la sensación de vulnerabilidad que se había instalado. Cada crujido del piso, cada leve susurro del viento, me recordaba que aquella noche no sería como las demás. Algo se había deslizado dentro de nuestro hogar, silencioso y paciente, esperando el momento de revelarse. La noche avanzaba lentamente, y cada vez que me movía en la cama, parecía escuchar pasos suaves que no tenían origen. Los susurros eran apenas perceptibles, como un murmullo que cruzaba la habitación, y cada vez que abría los ojos para mirar a Elaine, ella dormía profundamente, ajena a todo. La sensación de que alguien más compartía la habitación conmigo se volvió imposible de ignorar. El aroma del incienso que Elaine había encendido más temprano se dispersaba de manera extraña, llenando el cuarto con un humo que parecía moverse por sí solo. Las sombras proyectadas sobre las paredes no permanecían quietas, parecían estirarse y encogerse, como si respiraran al ritmo de un pulso invisible. Cada movimiento de luz y sombra hacía que mi corazón latiera más rápido, y una inquietud profunda comenzó a instalarse en mí. Al amanecer, el reloj de pared en la sala se movía hacia atrás ante mis propios ojos. Me quedé paralizado,
mirando el minutero retroceder lentamente hasta detenerse. Revisé la pila, segura y recién cambiada, pero el tiempo parecía haberse rebelado contra toda lógica. La incredulidad y el miedo se mezclaban, y un nudo en el estómago me recordaba que la realidad había empezado a perder forma. Libros y fotografías comenzaron a caer de las estanterías sin explicación. Lo curioso era que nada de valor se rompía. Los objetos simplemente se desplazaban y caían, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible y caprichosa. Cada golpe seco en el piso me hacía saltar, y cada ruido aumentaba la sensación de que la casa estaba viva de una manera que no podía comprender. Una ráfaga de viento frío atravesó la puerta que había dejado entreabierta. El aire helado se arrastraba por los pasillos, provocando escalofríos que me recorrieron la espalda. Cerré la puerta con fuerza, pero el viento persistió, filtrándose por rendijas y ventanas como si ignorara cualquier barrera física. La casa parecía burlarse de mi intento de controlarla. Durante la madrugada, los sueños se tornaron inquietantes. Soñé con un hombre vestido con un traje antiguo, sombrío y fúnebre. Su rostro era inexpresivo y frío, y cada paso que daba resonaba con un peso extraño dentro de la casa de mi sueño. La presencia de este hombre era abrumadora, como si pudiera ver y conocer cada rincón de nuestro hogar. En el sueño, el hombre entraba por la puerta principal y caminaba lentamente por los corredores, acercándose a nuestra habitación. Cada movimiento suyo era calculado, silencioso, y su mirada, aunque muda, transmitía una intención que no lograba comprender. Me desperté con la respiración agitada, sintiendo un peso en el pecho que no desapareció con la luz del día. Incluso al abrir los ojos, la sensación de vigilancia persistía. La casa, que hasta hace poco me parecía familiar y segura, se había transformado en un lugar extraño y expectante. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia, y un temor silencioso me recordaba que aquel hombre de mis sueños estaba esperando, paciente, algo que yo todavía no entendía. La noche del martes trajo sonidos que no podía ignorar. Las puertas y ventanas empezaron a crujir sin que el viento soplara. Parecía que la casa respiraba por sí misma. Sombras se deslizaban por los rincones, tan sutiles que mi mente intentaba descartarlas, pero la sensación de que algo me observaba era imposible de negar. Elaine notaba escalofríos que no podían explicarse. Me contaba, con voz baja, que sentía una presencia en la habitación, incluso cuando estaba sola. Su gesto preocupado me hacía dudar de mi propio juicio. El miedo se estaba convirtiendo en algo compartido, tangible, y no podía ignorarlo. El miércoles, los ruidos se intensificaron. Cada crujido parecía más cercano, más deliberado. Evité comentar con vecinos o amigos. La idea de ser ridiculizado me pesaba más que la angustia misma. Cada noche, al acostarme, la sensación de vulnerabilidad crecía, como si la casa estuviera observando mis miedos y esperando a que cediera. La tarde del jueves me sorprendió la precisión con la que comenzaba a notar detalles mínimos: pasos descendiendo la escalera cuando no había nadie, puertas que se abrían lentamente, como invitándome a mirar. Algunos objetos desaparecían de donde los había colocado y aparecían en lugares que no recordaba haber tocado. La casa parecía jugar conmigo, y un temor frío se instaló en mi pecho. Recordé la puerta que había dejado entreabierta el lunes. Un peso de culpa y miedo me aplastó. Comprendí que aquel gesto inocente pudo haber abierto un camino que no debía. La lógica no alcanzaba para explicar la magnitud de lo que estaba ocurriendo, y el respeto por la tradición que había ignorado comenzó a imponerse con fuerza. Trataba de racionalizar cada hecho. Me decía que debía haber explicaciones físicas o psicológicas para los fenómenos. Cada evento, sin embargo, contradiciendo mi razón, me obligaba a considerar que algo fuera de lo común se había instalado en nuestro hogar. La sensación de impotencia era creciente, y la noche parecía alargarse sin misericordia. Elaine mantenía su calma, encendiendo velas y recitando oraciones en voz baja.
Su fe parecía crear un escudo contra la presencia que percibíamos. Observarla me hizo sentir respeto por aquello que yo había desestimado. La fuerza de la tradición y las creencias se manifestaba tangible y no podía ignorarla. Cada minuto de esa noche me recordaba que la casa no era más un refugio seguro. La combinación de miedo, culpa y la presencia que parecía acecharnos me dejó en un estado de alerta constante. Sabía que algo culminaría, que la tensión no podía prolongarse indefinidamente, y la expectativa de lo que vendría me mantenía al borde del pánico. Solo no sabía que lo peor aún estaba por venir. La medianoche del Viernes Santo trajo un estruendo que cortó el silencio. La puerta de nuestra habitación se abrió de golpe, golpeando la pared con fuerza. Elaine gritó, y un frío inmediato recorrió la habitación, como si un aliento helado hubiera atravesado todo el espacio. Encendí la luz con manos temblorosas, pero no había nadie. Solo un aire que parecía cargado de presencia invisible. Me levanté rápidamente y traté de tranquilizar a Elaine, aunque mi propia voz sonaba insegura. Cada sombra en la habitación parecía moverse con vida propia, y el miedo que había acumulado durante toda la semana se transformó en pánico concentrado. El corazón me latía con fuerza mientras avanzaba hacia el corredor, consciente de que algo estaba muy mal. Al llegar a la sala, la ventana estaba abierta, aunque recordaba haberla cerrado con cuidado. Una sensación de desconcierto y urgencia me invadió. Cada paso que daba hacía crujir el piso y parecía que alguien me observaba desde cada rincón. La casa, que conocía tan bien, se había vuelto desconocida y amenazante en cuestión de segundos. Comencé a recorrer cada habitación, y la sorpresa se volvió terror. Todas las puertas y ventanas estaban abiertas, incluyendo la puerta principal. Las cerraduras que había asegurado con mis manos parecían inútiles ante la fuerza que había penetrado nuestro hogar. Un frío intenso y un peso en el pecho me hicieron sentir que debíamos actuar de inmediato, antes de que la noche nos envolviera por completo. El pánico me impulsó a cerrar cada puerta y ventana, golpeando cada cerradura con rapidez y firmeza. Sentí el aire cambiar con cada cierre, como si la presencia invisible se retirara lentamente, dejando tras de sí un silencio absoluto. El miedo todavía latía en mis venas, pero un control parcial regresaba al hogar con cada cerradura asegurada. Elaine y yo encendimos velas en cada habitación, formando un círculo de luz que intentaba protegernos. Sus oraciones, suaves y persistentes, llenaron la casa de un ambiente distinto. Pedimos perdón por nuestra imprudencia y protección para la noche. La devoción de Elaine parecía calmar la atmósfera, y por primera vez sentí que el peligro inmediato disminuía. Esa misma noche, los fenómenos cesaron. La casa, que había sido escenario de susurros, pasos y corrientes heladas, volvió a su quietud habitual. La lección quedó clara. Respetar la tradición era indispensable, y desde entonces, durante la Semana Santa, cerramos todas las puertas y ventanas antes de dormir, sin excepciones. La experiencia dejó una marca profunda en ambos. Una mezcla de miedo y respeto me acompañó durante días, mientras que Elaine se sintió más conectada a la fe y a las costumbres que antes practicaba por rutina. La casa volvió a ser nuestro refugio, pero el recuerdo de aquella noche permanece, recordándome que algunas tradiciones existen por razones que van más allá de la lógica humana.